ya sentadita aquí con esta invitada estrella querida, qué bueno tenerte aquí. ¿Cómo estás, Mirta? La verdad que ha sido un placer tan grande. Yo tengo que decirlo, que nos conocimos antes del programa. Sí. La verdad que sí, o sea, no hoy, nos conocimos fue ayer específicamente, antes de esta grabación, y parece como que nos conocíamos de por vida. Toda la vida. Eso fue un clic, la verdad que sí. Así que maravilloso tenerte en esta tu casa. Estamos seguros que será tu casa por un buen tiempo, desde que te secuestremos aquí en República Dominicana, porque esos son mis planes. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta, la verdad es que te agradezco muchísimo porque estoy completamente de acuerdo contigo. No todos los días tenemos la fortuna de hacer como clic o tanta empatía o tanta sinergia con otras personas. Y la verdad es que sí, feliz de conocerte, feliz de estar en tu programa finalmente. Y compartiendo contigo, y además es una dicha porque me parece que eres una mujer extraordinaria, además de profesional. Ay, así que, pues sí, ojalá que hagamos muchas cosas juntas. Y viniendo de ti, eso tiene como doble peso. Bueno, ¿sabes algo? Yo probablemente voy a hacer pinceladas de tu carrera artística porque es demasiado conocida para los dominicanos. Y ya la verdad que te han hecho tantas entrevistas, incluso aquí en la isla, qué bueno, que me gustaría dar a conocer pues esos rasgos y esas profundidades que yo percibí en ti en unas meras horas de conversación que me dejaron pues cautiva de verdad de esa esencia que tú transmites y todo eso. Pero claro, le vamos a dar un poquito de info al público, no solamente de lo que has hecho, sino que también que hay proyectos nuevos y todo eso. Yo sé que empezaste, pues, para quienes no saben, porque algunas personas al estar radicada tanto tiempo en México y claro, viajar tanto, no te ubican que eres guatemalteca. Naces en Guatemala, sí, y creo que fue a los 7 años, ¿no? Como que te inicias en teatro. Confírmame sí, eso, ¿cómo es la cosa? Sí, a los 7 años comencé a hacer teatro, oratoria, la oratoria a nivel interescolar, y en el colegio en el que yo estudiaba me dio como esa oportunidad de enfrentarme a públicos enormes, porque al hacerlo interescolarmente, las competencias eran como con públicos de más de 5,000 personas. Wow. Entonces yo era muy pequeñita y me iba siempre muy bien, y eso me fue dando tablas con el público. ¿Eso fue idea tuya, idea de tus padres, tu mamá? ¿Quién fue que te apoyó en eso? No, en realidad fue... En Guatemala no es un país en el que lamentablemente apoyemos tanto el arte, pero en el colegio en el que yo estudiaba hacían este tipo de cosas en semanas culturales, tanto teatro como gimnasias rítmicas, canto, poesía, oratoria. Y yo concursaba en todo, porque yo siempre tuve este deseo artístico desde niña, así que destaqué muchísimo en oratoria, y eso me llevaba a hacer estos concursos interescolares que te digo que para mí creo que lo más importante fue aprender a desarrollar temas, aprender a tener esta relación empática con el público, ver los ojos de algunas personas, tratar de persuadir, llevar mensajes. Imagínate que a los 7 años, bueno, yo vengo de un colegio en donde se promovían mucho los valores humanos, así que los temas de las oratorias era como tratar de hablar de valores a públicos muy extensos. Y luego, como me fui destacando mucho, en el colegio me fueron apoyando, a mente que realmente no fuera... o sea, algo a lo que le dieran tanta importancia como a lo artístico. Pero yo desde ese entonces empecé a tomar las semanas culturales de mi colegio como lo más importante. Y luego hice mucha poesía, obviamente, y mucho teatro. Mucho. Fíjate, sí, Adelina, a mí no sé por qué desde niña también me llamó mucho la atención la lectura. Me encantó. Una cosa como que va con la otra, ¿no? Sí, y me encantaba meterme como a leer libros, y cuando te metes a un libro, lo comentábamos ayer, creo yo, porque tuvimos una plática tan diversa, es como entrar a una historia completamente diferente, y cuando yo empecé a descubrir eso, me emocioné, y así que sí, dentro del teatro, la poesía, la oratoria y los libros. ¿Qué leías a esa edad? Porque... Fíjate que yo empecé, bueno,
cuando empecé con lo de las oratorias, empecé a leer, bueno, lo que nos daban en el colegio, cositas muy pequeñas, pero yo me recuerdo que la primera oratoria que yo hice, el tema fue la juventud, o sea, porque eran como cosas tenía que ser como mensajes muy chiquitos, muy universales. Entonces era como desde la visión de una niña que se estaba preparando para la juventud y cómo podíamos empezar a hablar de valores. Bueno, ¿Qué niña yo precoz? crecí en un colegio católico, leíamos obviamente muchos libros de valores. Y luego cuando empecé mi adolescencia empecé a enamorarme de las novelas. Leí en María ese de tiempo. Jorge Isaacs. Sí, pero también leía libros muy fáciles de leer. En aquel entonces recuerdo que hay un Sidney Sheldon que tenía Un extraño en el espejo. Realmente novelas o ficción o thrillers que eran de esos que no los agarras y no quieres parar de leer. Y a mí siempre me ha gustado estudiar, entonces desde chiquitita fui muy... Eres una especie de niña prodigio, entonces. Me imagino que tus padres decían, ¿qué más es que se va a inventar Mirta? Yo creo que seguiste inventando porque ahí es que caes en televisión, creo, siendo adolescente, ¿no? Sí. Ese fue tu segundo paso, o sea, ¿entraste en teatro y luego televisión o fue al revés? No, primero fue el teatro. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue tu primera obra? En teatro, de pequeñita, hice varias obras pues, de niños, infantiles, y luego ya empecé a hacer cursos más importantes, esto ya fuera del colegio, con las compañías de teatro en Guatemala, y ya empecé a hacer otros géneros. Hice teatro experimental, empecé a hacer comedia, porque en Guatemala se hace mucha comedia, y empecé a hacer también, hice una obra de teatro cuando yo ya era pues adolescente, haciendo un personaje de niña dentro de una historia de ficción. En ese tiempo me dio ese taller de teatro una persona que se llama Consuelo Miranda, alguien que fue bastante importante en el teatro guatemalteco, que ya falleció. Y luego seguí haciendo el género de la comedia. Empecé a hacer televisión en Guatemala, pero como conductora. ¿De un programa de variedades? Tuve 2 programas en Guatemala muy jovencita. ¿Qué edad tenías? Mira, yo a los 17 años me gradué de maestra de niños en este colegio que te comento y me fui a vivir a Francia, 1 año. Por eso eres políglota y aprendiste francés. Creo que hablas inglés, francés. ¿Qué más hablas? Portugués. Portugués. Y español. En toda esta época del colegio que te comento que hice teatro y oratoria, los fines de año, las vacaciones, yo me gané una beca todos los años y ahí fue donde aprendí un poco más inglés, porque la beca siempre fue a diferentes estados de Estados Unidos. Bien. A los 17 que me gradué muy jovencita, yo tenía el sueño de ir a Francia, era algo que, no sé, que también... me lo pedí a mi corazón. Yo siempre quise ir a Francia y así que le pedí a mis padres cierto apoyo, pero en realidad desde entonces empecé a trabajar y yo misma me pagué esa carrera. O sea, tú te fuiste sola. Sola, completa. A los 17 años. Sí. Aparte de, te voy a dar una mote dominicana, eras una afrentosa, porque realmente no cualquier chica de 17 años se va a otro continente donde no se habla ni siquiera pues el mismo idioma y lo logra, qué bien. Entonces eras francófila, llegas sí. allá. Bueno, la verdad es que estando allá yo llegué sin hablar el francés a ese país, cosa que no se lo recomiendo a nadie. Yo creo que antes de llegar a un país hay que por lo menos saber decir buenos días y buenas noches. Y por favor. Y gracias y por favor, sí. Y más en Francia, que es un país en el que les gusta mucho a ellos que tú hables su idioma. Pero bueno, yo lo hice así y poco a poco trabajando me pagué esa carrera técnica, fue un diplomado en lengua, cultura y civilización francesa. Sí, yo siempre fui muy activa, muy querer buscar cosas. Mis padres, mira, nunca me dijeron que no, porque al principio como que decían, bueno, tal vez se le va a quitar. Y después
cuando se dieron cuenta de que siempre fue así mi personalidad, yo creo que ya decidieron mejor apoyarme porque no tenían de otra. Parece ser que nunca has sentido miedo, entonces no te dio miedo en ningún momento, no sentías quizás inseguridad, soledad, estando tan lejos de la familia y que vienes de familia latina, que tengo entendido que ustedes son muchos hermanos también, ¿no? Sí, okay. Fíjate que... ¿Y tú la más chica? No, yo soy la de en medio. Ah, tú eres la del medio. Sí, yo soy la de en medio. Yo, gracias a Dios, crecí en una familia muy unida. Mis padres, pues mira, como toda familia, nadie tenemos padres perfectos, pero yo creo que mis padres hicieron un buen trabajo. Ambos sabían que parte de su sentido de vida era ser padres, así que yo crecí en un hogar muy unido y eso me dio, creo que mucha fortaleza, sumado a mi personalidad, y nunca tuve miedo de viajar sola. De hecho, es algo que me encanta. Creo que me puedes dejar a medianoche parada en cualquier país del mundo que yo voy a salir adelante. Eso no es algo que a mí... Claro, no me pongas a hacer deportes de riesgo, porque, por ejemplo, para eso sí soy muy miedosa. Me encantan los deportes, pero no soy de deportes de riesgo. Okay. Pero el estar en un país es nuevo, abrirme camino, es para mí como un reto. Bueno, y te ganas el corazón de los países que visitas, obviamente, porque ya aquí tienes bastantes amigos y eso fue lo que demostraste luego, porque ella no se queda en Francia. Esta chica, bueno, pues luego llega a grandes producciones internacionales. Muchos de ustedes las conocen, ahí estamos viendo algunas imágenes en pantalla. Caes en Telemundo, Televisa, produces, tienes una productora en México, se gradúa de psicología. Señores, y si yo sigo, pues ustedes no se imaginan todas las cosas que puedo seguir diciendo de Mirtha, pero claro está, esto es Mojando el Apetito para el segundo bloque que viene a continuación de estos comerciales. Quédense con nosotros, ya volvemos.